Yo era el pastor de una iglesia cristiana, pero me cansé de mandarle el diezmo a las grandes cabezas. Por eso creé mi propio movimiento. Ahora me dedico a servirle a Cristo, ayudándole a las personas que verdaderamente lo necesitan. Presta mucha atención a lo que dice este pastor con referencia a las supuestas iglesias cristianas que él pertenecía, que se cansó de dar el diezmo y de pertenecer a esos grandes movimientos. ¿Tendrá razón él con lo que dice? Mucha atención a su opinión, a lo que va a manifestar en este video y mi respuesta, mi opinión al final. Mucha atención. Mucha gente desconoce cómo funciona una iglesia cristiana. Lo que no saben es que esto es un gran negocio. Acá todos los días entra plata. Acá yo hago cultos lo que son los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos, 2 veces por día. Y todos los días entra plata. Los lunes y viernes es más bien suave, pero entra plata. Lo que son los domingos entra muy buen dinero porque viene más gente, la gente que está descansando, entra muy buena plata. ¿Usted cuánto se hace, digamos, en un día malo en esta iglesia? En un día malo pueden ser 200, 300, hasta 400.000 pesos, que son los lunes, los miércoles y los viernes, que es más bien suave. Un domingo me da muy bien, está entre 900 y 1.400.000, que me puedo hacer en un día. Y de ahí no me puedo gastar un solo peso, no me puedo comprar ni una banana. ¿Cuánto envía usted mensualmente a las grandes cabezas, como usted los llama, con el diezmo y las ofrendas? Cuando es un mes malo, muy suave, puede estar entre 12 y 15 millones, pero cuando es un mes bueno, que viene mucha gente, puede estar entre 15 y 20 millones de pesos, que se le manda mensualmente a las grandes cabezas. La tesorera saca mi sueldo y el resto se lo envía a ellos. ¿Cuántas iglesias pueden haber? En mi pueblo hay 3 iglesias, pero a nivel mundial hay muchísimas iglesias. Y nosotros tenemos unos líderes, pero son muchas las iglesias. Entonces de solo la mía se le manda un dinero. Haga la cuenta de cuántas iglesias pueden haber en todo el mundo. Por ejemplo, todos son unos libros que yo me he leído. Son muchos años de estudio, porque hay que estudiar teología, filosofía. Todos son los libros que yo me he leído en todo este tiempo para poder llegar donde estoy. Por ejemplo, este libro de filosofía. Todos estos libros yo me los he leído, sé qué es lo que dicen, qué es lo que expresan y poder entender tantas cosas de la vida para poder predicar la palabra. Hubo un momento donde yo pensé que Jesucristo no existía, empecé a dudar de todo eso. Ahí fue donde de tiempo yo empecé y me dediqué a la Biblia, a leer las Sagradas Escrituras y ahí fue donde cogí el camino para creer en Cristo. Porque la fe la había perdido a raíz de todo lo que me pasó con mi anterior trabajo, en la anterior iglesia en la que yo estaba, pero gracias a las Sagradas Escrituras fue que volví a coger el camino para creer en Jesucristo. ¿Por qué tomó la decisión de renunciar a trabajar en la iglesia cristiana? Le voy a contar una historia que me pasó. Y ahí fue donde decidí retirarme. Una vez se acercó una hermana pidiéndome ayuda, que no tenía para la renta, no tenía para comida, darle a sus hijos. Entonces yo llamé a los líderes de la iglesia a ver qué le podíamos ayudar a la hermana. Y la respuesta de ellos fue que no podían, que no tenían plata, que la plata no la podían tocar, porque ya la tenían para unos fondos y eso. Entonces a mí me dio muy duro no poderla ayudar a la hermana, sabiendo yo las grandes cantidades de dinero que ellos recogen. Y negarme esa ayuda para una hermana, alguien que nos ayuda en la iglesia. Entonces ahí fue donde yo decidí retirarme de la iglesia. Dije, no más. Dani, vea, por ejemplo, esta es mi iglesia, esta sillita me la han donado los hermanos. Nada de lo que haya que usted lo ha tenido que comprar. No, todo lo de acá me lo han dado ellos en parte de donación, de ofrendas que me dan a mí a la iglesia. El atril también me lo dieron en son de ofrenda. Por ejemplo, este baflecito también me lo dio un hermano. Me trae mercados. Yo lo que hago con estos mercados es dárselo a los hermanos que verdaderamente lo necesiten, a las familias más pobres o al hermano que yo vea que tenga la necesidad. Hago su mercadito y se lo llevo. ¿Y cómo funciona el tema del diezmo? Yo no pertenezco, pues obviamente a esta religión, entonces no conozco mucho de cómo funciona el diezmo. Por ejemplo, el diezmo, pues las personas cuando vienen mensual, los fines de mes, vienen y me traen un sobre con el diezmo, lo marcan. Por ejemplo, acá está los que me han traído este mes. Por ejemplo, este dice que es de la familia Ramírez, este es de la familia Gómez Osorio y ahí traen su diezmo. ¿Puedo abrir este sobre? Sí, no hay ningún problema. Como hay personas que traen buen diezmo porque pues les va bien. ¿Y cuando no traen a un sobre es por qué? Es porque hay personas que no traen el diezmo, sino que están pidiendo una ayuda. Entonces, por ejemplo, como acá, esta hermana me está pidiendo para unos medicamentos para ayudar a la mamá porque no tiene, por eso no trajo el diezmo. Entonces, con la plata que me traen los demás hermanos, yo les colaboro a ellos en lo que más pueda.
Don Augusto, ¿cómo fue el momento en el que usted decidió crearse su propia iglesia? ¿Simplemente la montó? ¿Cómo fue eso? Eso fue un momento muy duro. Esos grandes líderes, ellos se encargaron, cuando yo decidí renunciar a la iglesia, ellos me hicieron cerrar muchas puertas. Ellos me dijeron que no podía arreglar los secretos de la iglesia. Mi esposa se quedó sin trabajo, a los hijos míos los echaron del colegio. Todo para atrás, todo para atrás. Yo estaba ya desesperado porque no encontraba trabajo, no encontraba nada, no encontraba qué hacer. Inclusive ellos a mí me dijeron de que Jesucristo me iba a castigar por haberlos dejado. Los mismos hermanos de la iglesia, ellos me negaban su ayuda, porque ellos pensaron de que yo era el malo de esta historia. Porque renuncié a Jesucristo. Cuando en verdad yo no renuncié a Jesucristo, yo renuncié fue a esta iglesia, que no hacía buenas obras y no hacía las cosas bien con sus hermanos. Una noche me soñé que estaba orando con Jesucristo y que Él me dijo que montara mi propio movimiento, que Él me iba a ayudar, que para que en verdad le sirviera a las personas como Él lo manda a decir y como lo dice la palabra, como lo dice la Biblia. Entonces yo decidí y monté mi propio movimiento para ayudarla y gracias a Jesucristo me ha ido muy bien. Don Augusto, si usted no pertenece ya a la iglesia cristiana y claramente no es católico, entonces ¿qué religión profesa usted? La religión que yo profeso es la verdadera que Jesucristo nos enseñó, donde nos enseña a ayudarnos entre hermanos sin esperar nada a cambio. Si usted mira en las escrituras, Jesucristo multiplicó los alimentos y Él no los vendió. Él solo los dio a los hambrientos, a las personas que verdaderamente lo necesitaban, sin pedir nada a cambio. Y eso es lo que trato de hacer yo, buscar ayudas, alimentos, para ayudarle a los hermanos, a mis hermanos que verdaderamente lo necesitan, a las viudas que no tienen que pagar arrendo, las personas que necesitan comer. A todas esas personas yo trato de buscar en la palabra ayudas para ayudarles a ellos. ¿Cuánto lleva usted con esta iglesia, este nuevo movimiento, don Augusto? Daniela, llevo 8 meses llevo con la iglesia. ¿Y cuánto se ha hecho mensual? Pues al principio fue muy duro, porque pues no venían casi hermanos a la iglesia, no traían el diezmo, porque piensan pues que eso es un negocio, pero yo no lo tengo como negocio. Entonces al principio yo me hacía entre 500 y 800 mil pesos mensuales. ¿Y ahora? Y ahora hoy en día que la gente ha creído en mí, ha visto las obras que yo hago, me hago entre 3 y 4 millones de pesos mensuales. Yo saco mi sueldo y con lo demás hago las obras sociales, la ayuda a los hermanos, a los que necesitan. ¿Cómo se llama ahora su nuevo movimiento, don Augusto? Mi nuevo movimiento se llama Siervos de Jesucristo, porque yo me considero un verdadero siervo de Jesucristo. O sea, a mí no me va a ver andando en grandes camionetas lujosas, casas lujosas, ni con joyas, nada de eso. Yo voy donde la gente a pie, profesando la palabra de Jesucristo. Acá vienen muchas personas, hay veces y no me han traído el diezmo. Yo no le exijo, no es obligatorio. Si la persona viene al culto, puede ser un mendigo, puede ser una persona que no trae el diezmo, yo igual lo voy a recibir con los brazos abiertos a predicarles la palabra de Jesucristo. Don Augusto es un ángel que Dios puso en el camino de muchos para que aprendan que es mejor dar que recibir y que no hay mayor prueba de amor a Cristo que ayudar a nuestros hermanos que lo necesitan. Pues la verdadera enseñanza que Dios nos dejó es buscar el bien del prójimo más que el propio. Y para Augusto no hay pago más grande que la sonrisa de quienes ayudan. Don Augusto, entonces, ¿cuál cree usted que es la verdadera religión? La verdadera religión es la que uno lleva en el corazón, la que nosotros llevamos en el corazón, ayudándole a las demás personas, a los hermanos que verdaderamente lo necesitan. No yendo a una iglesia y dar el diezmo, dar la limosna. ¿Qué se ganan con eso si cuando salen de la iglesia están humillando al pobre? Nada nos ganamos nosotros con ir a una iglesia a profesar la palabra de Jesucristo y sentarnos en la primera fila, estar con la Biblia debajo de la mano. Nada de eso nos sirve, porque Jesucristo nos enseñó a que fuera o dentro de la iglesia debemos de ser las mismas personas, debemos ayudarle a los demás, a los hermanos. El verdadero mensaje que yo le quiero dar a todas las personas que están viendo este video es que ayuden como Jesucristo lo dijo en la Biblia, ayudar a las personas, ayudar al que lo necesita, compartir lo poco o mucho que nosotros tenemos, ayudándole a las personas que verdaderamente lo necesitan. Bueno, mis hermanos y amigos, como acabamos de ver, este supuesto pastor da su opinión con referencia a la iglesia, no sé a qué iglesia se refiere, con qué iglesia tuvo su inconveniente y por qué realmente él habrá tomado la decisión supuestamente de salirse de la iglesia cristiana y crear su propio movimiento. Nosotros, hermanos y amigos, presten mucha atención, debemos tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, porque hay muchas personas que tienden a apoyar a él, a creer este tipo de historias y apoyar estos movimientos, lo que salen diciendo ese tipo de personas. Realmente hay que tener mucho cuidado. Él dice que
no está en el evangelio o no creó el movimiento con el objetivo del dinero como tal. Pero si nos ponemos a analizar el video, desde principio a fin, él siempre habla de eso, de dinero. Si realmente no hubiese interés en dinero como tal, como él dice, no se referiría tanto a esa parte. Ahora, él puede ser libre de tomar la decisión de irse, de hacer lo que quiera con su vida, pero hay algo que está claro, mis hermanos, y no lo digo con el objetivo de justificar ni con el objetivo de herir susceptibilidades, sino con el objetivo de que tengamos en cuenta que la palabra es muy clara en decir que aunque venga otro con un evangelio diferente, no lo creamos. El enemigo se viste como ángel de luz y trata de confundir a las personas. A veces, al ver nosotros escuchar a esta persona, de la forma como habla, vemos de cierta forma algo como de enojo, quizás de rencor en su corazón, y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso tiende a transmitirlo a las personas que lo oyen, y no es positivo y no es bueno delante de Dios que nosotros nos alimentemos con este tipo de mensajes que dan estas personas, porque eso se transmite. Mis hermanos, cuando una persona quiere alejarse de Dios, quiere rebeldizarse, por decirlo así, siempre va a haber una excusa, siempre va a salir con algo. Lamentablemente en el pueblo de Dios siempre han salido muchas personas con este tipo de situaciones, generan malestar y que delante de Dios no están bien, con el objetivo, ya que estás hablando del pueblo de Dios. Por eso debes tener mucho cuidado con lo que haces y lo que dices. Ten en cuenta que si tú te pones a hablar del pueblo de Dios diciendo que acá hacen una cosa, que acá lo demás, y te vas y haces lo que quieres hacer y su vida, la palabra dice que cualquiera que se meta con uno de mis pequeños se está metiendo con el mismo Dios, que es mejor atarse una piedra y echarse al fondo del mar que meterse con el pueblo de Dios o con uno de los pequeños. Entonces, mis hermanos y amigos, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones y mensajes que lo que hacen es dividir a la iglesia, generar divisiones. Entonces tienden muchas personas a tomar los mismos caminos y también a rebeldizarse y a andar en caminos que no son de andar, y a hacer cosas que no son de hacer, y a decir cosas que no son de decir sobre el pueblo de Dios. Mucho cuidado, mis hermanos, porque realmente la palabra nos enseña que Cristo viene pronto por su iglesia, y se van a levantar falsos cristos, falsos profetas y muchas otras cosas que últimamente estamos viendo, pero es porque se está cumpliendo la palabra. Cuidado, mis hermanos. El pastor que dice ser pastor, que hizo esto, tendrá sus razones, pero considero que no puede hacer un video supuestamente para desenmascarar o para hablar del pueblo de Dios, diciendo que se salió de la iglesia cristiana porque no está de acuerdo con muchas cosas, que no es cristiano ni católico. Entonces, ¿qué es? Ahora, él dice que la religión que él profesa la explicó, pero es que debemos tener en cuenta que el verdadero evangelio, como dice Romanos, es que el verdadero evangelio no es religión. El evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios para salvación. Y tú que me escuchas, procura no estar en una religión,